En el capítulo anterior, la sombra se recupera de los efectos de una sustancia que lo mantuvo en un coma profundo, mientras que las autoridades reciben valiosa información y les siguen los pasos muy de cerca a los fugitivos. Habían transcurrido ya casi 5 meses desde la fuga de la sombra, y pese a los intensos y constantes operativos, ni la policía, ni Tyson y sus hombres habían logrado dar con el paradero de los fugitivos, lo cual estaba generando una gran presión sobre los miembros del comando, a quienes los altos mandos les exigían resultados tangibles y a la mayor brevedad. No obstante, los servicios de inteligencia del país seguían trabajando muy duro y en conjunto para tratar de localizarlos. En esos días, una información proporcionada por un campesino propietario de una finca en las afueras de Bogotá llevó a los miembros del comando a realizar una de sus ya típicas operaciones nocturnas. Su objetivo era un viejo rancho abandonado en el que se creía podían estar ocultos la sombra y sus compañeros de fuga. Los miembros del comando se desplazaron en vehículos hasta unos kilómetros antes del lugar y luego continuaron a pie amparados por una noche sin luna, factor ideal para un ataque sorpresa, cuyo único fin era encontrar a la sombra y terminar con su vida y la de sus cómplices. Con ese propósito en mente se internaron en la montaña, avanzando con rapidez hasta llegar a un punto en donde su objetivo estuvo al alcance de su entrenada visión nocturna. A partir de allí, se arrastraron sobre el suelo con gran sigilo hasta quedar a solo unos metros de la vivienda, y desde esa posición analizaron con suma precaución cada centímetro del rancho, tomando todas las medidas necesarias para evitar que cualquiera se pudiera fugar. Una vez aseguraron todo el perímetro, un par de hombres se acercaron hasta las ventanas y arrojaron granadas de humo dentro de la casa, y segundos después, el resto del equipo se lanzó hacia el interior de la vivienda en perfecta coordinación, derribando la puerta y las ventanas, todas de madera ya podrida por los años. De esa manera irrumpieron de forma violenta en la vieja casa, apuntando con sus poderosos rifles de asalto en busca de cualquier señal de vida. Pero la casa estaba completamente vacía. Tyson y sus hombres, verdaderos sabuesos expertos en olfatear a sus presas, después de realizar una corta inspección del lugar, encontraron elementos suficientes para convencerse de que los fugitivos habían pasado varios días en ese lugar, pero habrían partido tal vez unos 2 meses antes de su llegada. Esto hizo que Tyson saliera hasta un pequeño balcón que sobresalía a un costado de la vivienda, y allí de pie levantó su mirada y la llevó lentamente de un extremo a otro como si contemplara el firmamento, y luego de aspirar una gran cantidad de aire exclamó: «Puedo olerte, sombra, puedo olerte, y no importa qué tan lejos te ocultes ni cuánto tiempo tenga que perseguirte, al final te cazaré, maldito. Tú sabes que te cazaré». Luego apretó con fuerza sus gruesos labios y descargó con gran violencia la palma de su mano derecha sobre la baranda del balcón. Confiando en su instinto, Tyson y sus hombres acamparon esa noche en aquel lugar a la espera de que con la luz del día les fuera posible encontrar más pistas. Por eso muy temprano en la mañana se dedicaron a examinar de forma minuciosa los alrededores de la vivienda, abarcando un amplio perímetro. A medida que avanzaba la mañana, el frío fue desplazado por los potentes rayos del sol que obligaron a Tyson y sus hombres a quitarse los pasamontañas que cubrían sus rostros para poder respirar con más facilidad. Fue entonces cuando un miembro del comando que revisaba la zona cercana a la vieja casa en busca de algún rastro que les indicara en qué dirección había tomado el grupo de fugitivos, descubrió que entre la selva una gran cantidad de ramas que habían sido puestas una sobre otra como para ocultar algo de gran tamaño. El hombre silbó e hizo una señal con su mano derecha, y de inmediato varios hombres acudieron en su ayuda. Entre ellos estaba Tyson, quien analizó la situación y rápidamente dio la orden para que sus hombres empezaran a retirar las ramas hasta dejar al descubierto un vehículo tipo taxi. Sin perder ni un minuto de tiempo, el equipo revisó el vehículo completamente
y en la guantera encontraron varias fotografías que hicieron que en el rostro de Tyson aflorara una gran sonrisa. En las fotografías aparecía Walter en compañía siempre de una hermosa mujer. Las fotografías y toda la evidencia encontrada dentro del taxi y también en la vivienda fueron guardadas con sumo cuidado, y al cabo de unas horas el Comando Élite Alfa 9 se retiró del lugar, emprendiendo su viaje de regreso a la ciudad. Definitivamente las conclusiones a las que habían llegado Tyson y su equipo no estaban tan lejos de la realidad. Hacía exactamente 2 meses y 2 días que la sombra junto con César y Walter habían aprovechado la oscuridad de la noche para movilizarse hasta un nuevo refugio en una montaña más cerca de la ciudad, que no solo les ofrecía mayor seguridad, sino que también les permitía tener más control sobre el terreno a su alrededor y detectar tempranamente una posible llegada de sus perseguidores. Ana aprovechaba sus momentos de ligera cordura para llevar provisiones a los fugitivos sin despertar ninguna sospecha, siempre guiada por una voz en su interior y una luz que en medio de la oscuridad le indicaba el camino a seguir para llegar a ellos. De esa manera, se podría decir que la sombra y sus amigos permanecían invisibles ante el asedio constante de la policía y del comando guiado por el mayor Tyson, que no cesaba en sus operativos, siempre con el mismo resultado. Cuando llegaban a algún lugar basados en información de inteligencia militar o suministrada por algún informante ávido de reclamar la recompensa, el lugar ya había sido abandonado por los prófugos. Aún así, había algo muy cierto, y era que el cerco que sus perseguidores tenían sobre ellos cada vez se hacía más y más estrecho, y la sombra lo sabía. Pero también sabía, gracias a sus ya habituales conversaciones con Ana, que debía resistir y permanecer cerca de la gran urbe, porque pronto el libro de las 7 profecías sería abierto, y entonces tendría que acudir con prontitud al llamado del guardián. César y su sobrino Walter, quienes sin querer se habían convertido en parte de esta gran cruzada, a pesar de que no tenían ni la más remota idea de qué se trataba ni a qué se enfrentarían, estaban firmes en su intención de seguir a la sombra hasta el fin del mundo si fuese necesario. Sin embargo, algo inquietaba el corazón de Walter. Se le notaba ausente, distraído, por momentos sumido en pensamientos que lo obligaban a dejar escapar suspiros extensos que él, en su estado casi de inconsciencia, no percibía. Y precisamente esa inquietud que lo agobiaba fue la que una noche lo empujó hacia una tragedia que ya estaba anunciada. Esa noche, extrañamente, Walter se mostró tranquilo y compartió alegremente con su tío César, la sombra y Ana, quien la noche anterior había llegado con provisiones y alimentos frescos. Antes de lo previsto, Walter dijo estar cansado, se disculpó y se marchó a su cama, fabricada con helecho, el cual crecía en abundancia en el lugar, y que Walter, al igual que César y la sombra, habían cortado y amontonado hasta formar una especie de colchón relativamente cómodo donde descansar en las noches. Cada uno se marchó a sus respectivos e improvisados refugios elaborados con ramas verdes que posteriormente cubrieron con plástico negro y una nueva capa de ramas sobre él. A Walter, César lo siguió solo unos minutos después, luego Ana y por último la sombra, y pronto cayeron en un profundo sueño, arrullados por los sonidos típicos de la noche, que finalmente se convirtieron en la nota predominante, que se mezclaba con los fuertes ronquidos de César. La noche, que parecía un día por la espectacular iluminación que brindaba la luna, gracias a un cielo totalmente despejado, se perfilaba como apacible, de no ser por la silenciosa figura de Walter, que salió sigilosamente de su refugio con un pequeño morral a su espalda y se deslizó de manera cautelosa sin producir ningún ruido hasta alejarse de sus compañeros. Después de poner una distancia prudente entre él y el refugio, agilizó sus pasos hasta alcanzar horas más tarde una solitaria carretera que conducía a la gran ciudad. Allí, un hombre que controlaba con gran maestría el volante de un gigantesco camión se detuvo atendiendo a su señal y lo transportó hasta una solitaria calle al sur de la capital y muy cercana a su casa. Luego de agradecer al veterano del volante por su noble gesto, Walter abordó un taxi y se dirigió hacia su barrio.
pero pocas calles antes de llegar a su casa, le pidió al conductor que se detuviera. Pagó el servicio con algunos billetes que extrajo de su billetera y luego caminó muy deprisa por una estrecha callecita, mirando constantemente hacia atrás. Mientras caminaba, el viento frío de la noche golpeaba sin clemencia su rostro y su respiración se convertía en una especie de humo blanco al salir de su boca. Walter llevaba sus 2 manos dentro de los bolsillos de una gruesa chaqueta de jean de color azul que se había puesto esa noche y que no parecía prestarle la protección necesaria contra el frío. Luego de varias zancadas, finalmente Walter se detuvo a mitad de la oscura callecita frente a una puerta metálica de color naranja y muy deprisa tocó con los nudillos de su mano derecha en varias ocasiones, hasta que la puerta se abrió y una bella y joven mujer se lanzó en sus brazos besándolo durante algunos segundos con ardiente pasión. La hermosa jovencita era la misma que aparecía en las fotografías que Tyson y sus hombres hallaran tiempo atrás dentro del taxi que Walter había dejado abandonado cerca del primer refugio. «Por Dios, Walter, ¿dónde has estado todo este tiempo? Pensé que habías muerto», interrogó la chica totalmente sorprendida y con mucha preocupación. «No puedo explicártelo ahora, pero en su momento lo haré», respondió Walter. La preciosa chica tomó de la mano a Walter con la intención de hacerlo entrar en su casa, pero Walter se lo impidió diciéndole: «Escucha, Sara, es necesario que dejemos de vernos por un tiempo más. A eso he venido. Quería decírtelo personalmente y decirte que no debes preocuparte por mí. Voy a estar bien». «¿Pero en qué lío te has metido, Walter? ¿Le has hecho daño a alguien?», preguntó la muchacha interrumpiéndolo, pero antes de que continuara con su acosador interrogatorio, Walter agregó: «Calla y escúchame. No he hecho nada malo. Por el contrario, lo que estoy haciendo es por una causa noble y justa. Sin embargo, existen personas de corazón perverso que quieren impedirlo. Por eso no es seguro para ti ni para mí que estemos juntos. Nadie debe saber que vine a verte, ni siquiera tus parientes más cercanos. De eso depende el éxito de nuestra misión. Volveré cuando todo regrese a la calma. Ahora prométeme que no hablarás de esto con nadie». «Te lo prometo, mi amor, pero tú debes prometerme que nada te va a pasar, que vas a estar bien», dijo la joven casi a punto de estallar en llanto y con un gesto de gran preocupación en su rostro. «Estaré bien, te lo prometo», dijo Walter antes de abrazarla y besarla con loca pasión, como si fuera la última vez que vería a su amada, y luego agregó: «Ahora debo irme. Pídele a Dios por todos los que fuimos elegidos para esta tarea». «Te amo, Sara», concluyó Walter, «y yo a ti. Te esperaré y te llevaré en todas mis plegarias», respondió la chica, quien se quedó parada junto a la puerta observando a su novio caminar hasta la esquina, donde se detuvo y le envió un beso. Luego dobló y caminó buscando con su mirada un taxi en el cual regresar a un punto en las afueras de la ciudad, para desde allí internarse en la montaña en busca del refugio. Walter ya había caminado más de 3 calles sin divisar un taxi, cuando, al doblar en una esquina, de reojo se percató de la presencia de un auto de color gris tipo camioneta y vidrios oscuros que se desplazaba con gran lentitud. Sin alarmarse para no levantar sospechas, aligeró un poco sus pasos y dobló en la siguiente esquina, y luego en la otra, y en la siguiente también, siempre aprovechando al doblar para mirar de reojo y confirmar sus sospechas. El auto lo estaba siguiendo. Repentinamente, un frío recorrió todo su cuerpo, y allí Walter comprendió su grave error. Había desobedecido a su tío, y estaba a punto de pagar las consecuencias de su acto. Entonces se giró, y de manera fija observó el auto, tratando de descubrir él o los rostros de sus perseguidores, sin poder lograrlo. Una extraña mezcla de miedo y valor lo embargó en ese momento, y echó a correr en un intento desesperado por librarse del auto que lo seguía. Pero el auto también aceleró su marcha, obligando a Walter a ir de una calle a otra, sin rumbo definido, pero siempre con el auto a muy poca distancia de él. Como fantasmas, de la nada 2 vehículos más de color negro de similares características al que ya lo seguía, aparecieron en escena para unirse a la persecución y reduciendo al mínimo sus posibilidades de escapar. Cada vez que
tomaba una calle buscando una vía de escape, se encontraba al final con uno de los autos que le cerraba el paso, haciéndolo correr en otra dirección para vivir la misma situación. Sin darse cuenta, en su afán por deshacerse de sus perseguidores, Walter, ya cansado, se vio de pronto en un callejón solitario y sin salida. Atrás suyo terminaba por detenerse el auto gris, y luego lo hicieron los dos autos negros, de los cuales descendieron hombres encapuchados y muy bien armados, que al ver que su víctima no tenía forma de escapar, se fueron aproximando a él sin ninguna prisa. De inmediato Walter reconoció el uniforme de aquellos hombres, y mientras se acercaban, llevó su espalda contra la pared y recordó los escalofriantes relatos que días antes su tío le contara acerca del sanguinario actuar del Comando Élite Alfa 9 y su estricto código: no testigos, no sobrevivientes. Relatos que le había contado la sombra durante su estadía en prisión. Walter no pudo evitar que el miedo se apoderara de él al recordar la nefasta suerte que corrieron las víctimas de aquellas historias, y en ese momento supo que aunque delatara a la sombra y a su tío, nada cambiaría el destino que él mismo se había trazado al abandonar la seguridad del refugio. Su suerte ya estaba echada. Esa sería su última noche con vida. Por eso, aceptando su suerte, levantó su cabeza para apreciar la belleza de la vida reflejada en un cielo plagado de estrellas y una hermosa y destellante luna que ya se había acostumbrado a ser testigo mudo de las barbaries nocturnas de una humanidad cegada por el odio. Resignado, Walter se dio vuelta hacia la pared para no ver a los que en segundos le arrebatarían su tesoro más preciado, la vida. Luego, apoyó su frente contra la pared y mientras dos lágrimas corrían por sus mejillas, emitió un rugido como de un león herido para luego terminar con sus rodillas sobre el pavimento. Para ese momento, ya sus perseguidores estaban a solo unos pasos de él. Uno de ellos era Tyson, quien fue el primero en llegar hasta su víctima, apuntándole con su pistola Prieto Beretta. Pero Walter permanecía inmóvil de rodillas sobre el piso. Entonces Tyson lo tomó por el pelo e inclinándose hacia él le susurró al oído: ¿pensaste que podías mentirme y salirte con la tuya? ¿Creíste que no te encontraría, pequeño bastardo?, dijo Tyson. Pero Walter permaneció en silencio e inmóvil en su posición. «Contéstame, pedazo de mierda», gruñó entre los dientes el comando, al tiempo que empujaba fuertemente la cabeza de Walter hasta estrellar su frente contra la pared de concreto. Pero ni eso hizo que Walter tuviera alguna reacción, lo cual provocó la ira de Tyson, quien agregó: «No te preocupes, mis amigos y yo tenemos los mejores métodos para lograr que tú y yo tengamos una conversación muy amena y sincera», agregó Tyson antes de usar su gran fuerza para tirar con violencia de su pelo, haciendo que Walter cayera pesadamente sobre su espalda y golpeando a la vez su cabeza de manera brusca contra el duro pavimento, produciendo un sonido seco y ocasionando que el cráneo de Walter se abriera en la parte de atrás por lo menos 5 centímetros como consecuencia de la brutal agresión. «¡Maldito desgraciado! ¡Maldito! ¡Maldito!», gritó enfurecido Tyson al darse cuenta que a la altura de su pecho, Walter tenía clavado un puñal del que solo sobresalía su empuñadura. Sí, en los últimos instantes, antes de que sus perseguidores llegaran hasta él, Walter prefirió sacar de entre su ropa un puñal que siempre lo acompañaba como protección en sus noches como taxista y lo hundió profundamente en su pecho para terminar con su existencia antes de caer en las garras del desalmado comando y logrando así llevarse a la tumba la desconocida ubicación del refugio de los fugitivos. «Larguémonos de aquí. El hijo de perra está muerto. Vamos, vamos, vamos», dijo Tyson a su equipo, mientras lanzaba un par de violentas patadas que fueron a estrellarse en el costado izquierdo del cuerpo sin vida de Walter, que se sacudió ante la furia de su agresor. La voz de Tyson denotaba la gran frustración que había provocado aquella situación. Pero antes de marcharse, giró un poco el cuerpo de Walter de forma que le permitiera sacar de su bolsillo derecho en la parte de atrás la billetera. También le arrancó bruscamente el morral que llevaba en la espalda. Luego rápidamente abordaron los vehículos y desaparecieron casi de la misma manera en que llegaran momentos antes,
y sin percatarse que frente a la entrada del callejón, al otro lado de la calle, había un viejo automóvil Renault 4 color verde, del cual, unos segundos después de su partida, descendió un hombre joven con un abrigo de color negro y sombrero del mismo color, quien corrió hasta el cuerpo, comprobó que estaba muerto y tomó varias fotografías de él con una moderna cámara que llevaba en su mano. Luego volvió al auto y desapareció del lugar. Junto a la pared, en aquel callejón, boca arriba, sangrando por su frente donde tenía un gran corte y por su nariz, con la mirada fija en el firmamento, como si aún contemplara su hermosura, quedó el cuerpo sin vida de un joven a quien el destino le tendió una trampa mortal, aprovechándose de su enamorado corazón. A varios kilómetros de allí, entre las altas montañas, Ana despertó exaltada y dando gritos, como si regresara de su peor pesadilla, y salió de su improvisado dormitorio al tiempo que lo hacían la sombra y César, quienes escucharon su violento despertar. César llegó hasta ella y la abrazó tratando de tranquilizarla diciendo: «Cálmate, mujer, ha sido solo un mal sueño, todo está bien, estás aquí con nosotros, estás a salvo», dijo César tiñendo su voz con una ternura inusual en él. Ana lo miró, sus ojos estaban a punto de llorar, y entonces dijo: «A veces creo que no me acuesto para dormir y descansar, porque mis sueños son el comienzo de extraños viajes a lugares a donde pocos han ido, y los que han ido no quisieran regresar jamás. En ellos veo cosas que quisiera no haber visto, y otras que tan solo quisiera olvidar. Y sé, con absoluta certeza, que mis sueños no siempre son sueños. Por eso siempre vivo con temor a despertar, porque aún así hay menos sangre y dolor en mis sueños que en mi triste realidad». Así respondió Ana a las palabras de César, al tiempo que señalaba el lugar donde en apariencia debía dormir tranquilamente Walter. César miró hacia el pequeño ranchito de ramas que Walter había elaborado para dormir, y de nuevo volvió a ver a Ana con una profunda sensación de extrañeza en su mirada, pero Ana no lo miraba a él. Continuaba con su mano señalando el ranchito de Walter y con su mirada puesta en él. Una corazonada impulsó a César a correr hasta allí, solo para percatarse que su cama estaba vacía. Entonces corrió de nuevo hacia Ana y la tomó de sus manos. Para entonces en el rostro de César ya era visible la preocupación. «Dime, Ana, ¿qué fue lo que soñaste?», casi con desconsuelo preguntó César. «No te contaré un sueño, sino la realidad de un hombre joven, quien acudió al llamado del amor sin saber que corría a los brazos de la muerte, quien lo esperaba en un callejón sin salida, vestida de negro y ocultando su rostro cual cobarde. Pero el joven enamorado, con su propia mano, hundió el puñal en su pecho para proteger con honor una sagrada misión. Y segura estoy que Dios no olvidará su noble gesto ni la valentía de su corazón». César entendió claramente. Se llevó ambas manos a la cabeza, y aunque quiso ser fuerte, sus ojos se llenaron de lágrimas. La sombra lo palmoteó en la espalda para reconfortarlo, al mismo tiempo que Ana tomaba la mano de César con fortaleza y decía: «No empañes con tu llanto la hazaña de un valiente. Hónralo levantando tu frente para observarlo mientras asciende al cielo con la victoria entre sus manos, porque es una promesa hecha a los hombres, que solo los valientes heredarán el reino de los cielos». Dicho esto, Ana volvió a su cama, y lo mismo hicieron César y la sombra, pero ninguno volvió a conciliar el sueño. En especial César, que dedicó lo que restaba de la noche a recordar simpáticas anécdotas vividas con su sobrino y que le robaron algunas sonrisas entrelazadas con lágrimas. Porque, aunque no estaba claro qué le había sucedido a su sobrino, la esperanza de volver a verlo sano y salvo era mucho más pequeña que la certeza de que ya no estaba con vida. En las primeras horas de la mañana, uno de los primeros en llegar a la escena del crimen fue el periodista Eber Maecha. Lo hizo en un vehículo Renault 4 idéntico al que estuviera horas atrás en la escena del crimen. Eber recibió algunas versiones no oficiales entregadas por la policía. También habló con la novia de Walter,
que ya había llegado al lugar y lloraba desconsoladamente la muerte de su amado, y por último habló con algunos vecinos de Walter. Luego se marchó. Casi a la misma hora de la mañana, César, quien lucía muy silencioso, encendió su radio para buscar alguna emisora de las que habitualmente informaban al público de los hechos y noticias más recientes. Esto con el fin de confirmar la trágica muerte anunciada por Ana. Y fue así que, pasando de una emisora a otra, César se detuvo en una que llamó su atención y en la cual su locutor decía: el joven asesinado era de tez blanca y 1,79 m de estatura. Tenía 32 años de edad aproximadamente. Vestía pantalón negro, jacket de jean azul y botas plásticas de color negro. Las primeras versiones dadas por la policía, aunque de manera extraoficial, indican que el joven regresaba de visitar a su novia, una joven de nombre Sara, quien vive en la localidad de Soacha, al sur de la ciudad, a eso de las 2 de la madrugada, cuando cerca de un oscuro callejón fue interceptado por, al parecer, varios sujetos que pretendían despojarlo de sus pertenencias. Pero todo hace pensar que el joven opuso resistencia y fue golpeado brutalmente por los delincuentes, que, no satisfechos, terminaron asestándole una puñalada a la altura de su pecho, la cual perforó su corazón. Luego de los lamentables hechos, los delincuentes huyeron del lugar con las pertenencias del joven. El cuerpo fue encontrado por un hombre que se dirigía a su trabajo. Estaba en un callejón solitario, a pocas calles de la casa de su novia, quien, alertada por los comentarios de algunos vecinos de la zona, llegó hasta el lugar del asesinato, donde reconoció a la víctima. Ella lo identificó como Walter Cardona Martínez, quien también era habitante del sector de Soacha. A pesar de que la policía adelanta sendos operativos en la zona para dar con los responsables del asesinato, aún no se han reportado capturas relacionadas con el crimen. En otras informes, César apagó con rabia la radio. No había la más mínima duda. El hombre al que se refería el periodista era su sobrino, y su corazón se llenó de dolor al pensar en cuánto pudo haber sufrido su querido sobrino antes de morir. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Ana, que le habló como si hubiera entrado en la profundidad de la mente de César. No hubo sufrimiento para él, más que el que sintió por perder una vida a la que solo aprendió a amar segundos antes de morir, dijo Ana, viendo cómo César se levantaba sobresaltado y al mismo tiempo con una sensación de desnudez por aquella extraña invasión al único lugar donde toda su vida se había sentido seguro, sus pensamientos. César la miraba con desconcierto, y aunque sentía temor de volver a pensar, le era imposible dejar de hacerlo, porque su mente lo traicionaba, obligándolo a hacerse a sí mismo preguntas mentalmente. Entonces Ana volvió a hablar mientras tomaba la mano de la sombra y lo ayudaba a tomar asiento sobre lo que quedaba de un viejo árbol, derribado quizás por el tiempo o por algún fuerte viento. Pero esta vez lo hizo dirigiéndose a la sombra también. César, dijo Ana, llamando la atención del viejo, toma asiento junto a la sombra y no fatigues tu mente tratando de evitar lo inevitable. Por el contrario, has de abrir tu mente para entender, porque mi hora ha llegado y antes de irme deberán saber a lo que se enfrentarán. Sombra, tú fuiste elegido para esta misión. Conozco tu pasado, tu presente y tu futuro. Sin embargo, tú, César, no fuiste elegido. De ti solo conozco vagamente tu pasado y lo que mis ojos ven en el presente. Tu futuro me es incierto, pero por alguna extraña razón que yo desconozco, has sido puesto en nuestro camino, y corazones valientes como el tuyo serán necesarios a lo largo de la gran travesía. Entonces, con atención deben escuchar, porque les contaré sobre Sorián, el ángel que traicionó al cielo y originó un grave error que ustedes deberán corregir por el bien de toda la humanidad. César no dijo nada, solo dio unos pasos para terminar sentado junto a la sombra. Ana caminó hasta quedar unos metros delante de ellos y, dándoles la espalda, se sentó sobre el suelo. Desde su posición podía apreciar frente a ella una gran parte de la ciudad, que venía quitándose de encima una gruesa cobija de neblina para dar comienzo a otro agitado día de labores para sus habitantes. Entonces,
Los ojos de Ana se humedecieron y con una inmensa cuota de melancolía en su voz comenzó su relato diciendo: sucedió hace ya más de 1500 años atrás, más exactamente en el año 438, después de Cristo nuestro Señor, cuando apenas se daba comienzo a una nueva era para la humanidad. En el próximo episodio, Ana le cuenta a la sombra y a César la apasionante historia de Sorián, ocurrida cientos de años atrás. Les explica cómo aquella historia y sus consecuencias hoy están a punto de poner a toda la humanidad frente a su propio exterminio. Si te ha gustado este video, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y no olvides activar la campanita de notificaciones. Como siempre, muchísimas gracias por su apoyo. Hasta pronto.